Saludos a todos, gracias por estar aquí hoy. Nos da una tremenda alegría reunirnos para presentar otro nuevo libro de Isabela Benito y de colaboradores queridos de muchos años, además, gente que hemos admirado por años y años de trabajo en las humanidades. Y además me encanta ver crowd que hay aquí hoy, bien mezclado y bien combinado en edades, miradas, formas de hacer. Así que quiere decir que algo estamos haciendo bien. Así que me da mucha alegría poder recibirlos aquí. Este espacio ha sido pensado precisamente para ser punto de encuentro, de convergencia y de discusión de todos los temas de los que necesitemos hablar. Y como sabemos, en estos días son muchos e intensos. Si bien hemos recibido golpes fuertes últimamente, hemos recibido amor inversamente proporcional y súper multiplicado, así que lo agradecemos mucho. Y por eso insistimos en que esta casa está abierta para ser el lugar que queremos que sea de encuentro y discusión, porque es la mejor forma de comunicar que nuestro trabajo sí importa, sí vale, sí tiene significado y sí tiene algo que decir a muchas personas. No es derroche, gasto, desperdicio y mucho menos derroche, ni robo, ni fraude, porque si algo caracteriza a esta comunidad es la seriedad por su trabajo y su altura de miras y su compromiso con miradas éticas ante todo el trabajo de las humanidades, que no está exento, como sabemos, de dinámicas de poder. Y este libro de hoy nos ayuda a pensar mucho eso. Así que, de verdad, muchas gracias, y sin más los dejo con nuestro querido colega Marcelo Lucio. Muchas gracias, Sonia. Voy a brevemente dos palabras que me parecen importantes recalcar. Primero, agradecer a Sonia Cametti, a Humanidades Puerto Rico, por brindar el espacio, a Javier Ortiz también de Ediciones Laberinto por hacer posible que espacios, lugares y poéticas de la memoria colectiva sea una realidad. Y también a los colegas que dijeron sí, sin dudarlo, para la presentación. Bueno, les presento brevemente a la derecha el doctor José Ana Sagasti, catedrático de Sociología del Departamento de Ciencias Sociales del Recinto Universitario de Mayagüez, colaborador de años también con Mario Cancel, que lamentablemente no está debido a que hace unos meses falleció. Pero colaborador también con nosotros en hacer posible este proyecto y muchos otros. Y también tenemos a Viveke Betances, doctora en Estudios Hispánicos por la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras. Aquí está su mentor de tesis, el doctor Juan Otero. Pero también fue estudiante en el recinto universitario de Mayagüez y colaboradora también de muchos años, y también la queríamos que presentara el libro porque fue estudiante del colega Mario Cancel y tiene una mirada desde la literatura y desde también esa mirada de discípula que me parece que puede ser sumamente interesante. Así que gracias, Viveke. Por otro lado está el colega y amigo doctor Loret Menéndez Barrito, profesor en la Universidad de Wisconsin-Madison, conocido por todos ustedes porque es el autor del libro Puerto Rico, Historia de una Nación. No, por Bad Bunny. Pero como dice Arena Fontaine, evidentemente también porque es quien ha hecho los visualizers del
último disco de Bad Bunny, así de Public Scholar. Así que gracias, Loret, también porque tu mirada nos va a ayudar también a seguir analizando y pensando el libro. Brevemente, para que tengamos cómo vamos a funcionar, voy a darle la palabra desde ahí a Rosana Sagasti para que nos cuente un poco, una breve historia del libro. Luego yo voy a comentar muy brevemente dos cositas que queremos traer de nuestro amigo Mario Cancel para dar paso al análisis de Beque y de Loret. Buenas noches a todos. Gracias a la Universidad de Puerto Rico por recibirnos y a la edición de Laberinto por hacer posible el libro con Marcelo anteriormente. Y gracias a Beque y a Beque por presentar el libro hoy. Siempre es un poquito difícil hacerlo porque pues, uno de esos últimos proyectos que pude realizar con un amigo de muchos años, un amigo y por lo menos sí lo terminó, pero no pudo ver el producto final. Así que ya no sé, voy a hablar un poquito, el libro está dedicado. Bueno, yo dirijo el Centro de Investigación Social Aplicada en el Departamento de Ciencias Sociales del Recinto Universitario de Mayagüez, y parte de mi tarea pues es realizar simposios, conferencias, y por supuesto tratar de encontrar en estos días fondos para investigación y todas esas cosas. Así que hace unos años, en ese proceso de buscar posibilidades, pues me topé con una convocatoria de la Fundación Puertorriqueña de las Comunidades. En aquella convocatoria pues hablaba de uno de los temas que querían que hicieran algunas actividades, era la memoria colectiva. Yo no había nunca escuchado mucho de la memoria colectiva, excepto que era un concepto derivado del concepto de conciencia colectiva de Mike Durkheim, uno de los fundadores de la sociología, pero no era algo que yo trabajara. Pero tengo dos amigos historiadores que sí trabajan en el asunto de la memoria, que son Mario Cancel y Marcelo. Así que yo digo, bueno, pues esta es una buena oportunidad para volver a realizar un proyecto con la Fundación y con Mario y Marcelo. Así que le llevé la idea primero a Mario, por supuesto Mario, todo lo que decíamos, pues terminábamos haciéndolo. Así que luego pues, le contamos a Marcelo, y allí en la mesa de comedor de la casa de Mario y en algunos restaurantes donde solíamos reunirnos, pues fuimos desarrollando la idea para una propuesta. Todos aquellos que hacen propuestas saben que son terribles dolor de cabeza, y al final no pudimos hacerla a tiempo por un sinnúmero de razones, así que decidimos, sin embargo, no la vamos a presentar, pero sí vamos a seguir con el proyecto. Así que hablamos con los autores del libro, invitamos a otros que, como Melody, de hecho, no pudo acompañarnos en ese proyecto, que ya tenía otros compromisos, y realizamos el simposio que lleva el mismo nombre del libro, Lugares, Espacios y Política de las Memorias Colectivas. Fue online, ya estábamos saliendo de la pandemia, pero no fue muy bien. Así que, y luego de eso ya también parte del proyecto era que los ponentes nos entregaran una versión escrita de sus ponencias para eventualmente convertirla en un libro, y aquí el producto de ese esfuerzo. Así que así pues, después que ocurrió el simposio, pues viene el proceso de recoger los artículos, todos estamos muy ocupados, así que usualmente toma bastante tiempo hasta que finalmente lo logramos reunir y editarlo, ¿no? Y reunirlo, presentamos entonces a ediciones Laberinto. En aquel entonces, pues, Mario y yo, bueno, primero Mario me trajo la propuesta de que debería ser Marcelo quien fuese el editor principal del libro, y yo por supuesto estoy muy de acuerdo con eso, y que fuese él también el que escribiera la introducción
introducción al libro, y Mario pues escribiría el prólogo, como le llaman, y ya de esto vamos a hablar a los autores. Pero brevemente esa es la historia detrás del libro, y uno a leerlo. Muchas gracias por acompañarme. Muchas gracias, José. Creo que Mario quería que fuera como primer editor por una cuestión de generosidad. Una de las cuestiones que más definían, me parece, que a Mario es la generosidad. El libro, para quienes lo hayan visto, tiene la dedicatoria a Mario Cancel, nuestro inolvidable y apreciado amigo, colega, coeditor de este libro, a quien recordamos con gran admiración, gratitud y afecto. Mario, historiador nacido en Hormigueros, que por circunstancias de la vida que comúnmente nos narraba, no había tenido el doctorado, pero sí el conocimiento doctoral, que no es lo mismo. Y lo traigo esto porque cada vez que lo llamaban doctor, él recalcaba una cuestión: no, profesor. Para hacer una distinción que me parece que tenía más que ver con quienes le habían impedido esa posibilidad que con la cuestión del título y del conocimiento. Le dedicamos este libro por lo que ya ustedes saben, pero sobre todo porque me parece que esa gratitud que siempre mostró es una mínima forma de poder devolvérselo. Como les decía, historiador de Hormigueros, que eso para mí es muy relevante en tanto que él pensaba desde los márgenes, y si pensamos en el ecosistema intelectual, político, académico de Puerto Rico, ni siquiera se definía, porque era como fuera profesor de Mayagüez, se definía de Mayagüez, de Hormigueros, que es el borde, la frontera, ese lugar ambivalente desde el que le gustaba trabajar. Y este libro es relevante, me parece, o yo siempre recuerdo a Mario en este libro, primero reclamándonos a todos los autores, los textos. Él ya había terminado el suyo, creo que a los 2-3 meses del simposio, pero nos reclamaba al resto porque ni tenía esa necesidad. Después, evidentemente, también introducción, porque también faltaba, pero sobre todo la lectura de cada uno de los capítulos, la profunda lectura. Y en esa profunda lectura, una de las cuestiones que vemos o que podíamos observar es también esa forma que tenía Mario Cancel de entender la historia. Y la historia no se entiende solo como un relato más o menos articulado sobre algo más o menos pretérito, sino que también se entiende como aquello que conforma sentido en y desde el presente, con el presente, conforma sentido a esa posible articulación entre pasado, o posibles articulaciones entre pasado y presente, y también la historia como un proyecto continuo de resignificación. La historia evidentemente no está acabada, y eso lo sabemos, pero es en este sentido en que la historia también cobra un sentido de apuesta, de esperanza, de posibilidad de pensar las distintas temporalidades, y en la obra de Mario eso me parece que lo vemos. No quiero ser exhaustivo, hemos hecho muchos comentarios recientemente sobre la obra de Mario, quienes estamos aquí hace unos meses estuvimos en una mesa también hablando, pero me quería recalcar esto porque me parece que es lo que más conectado está posiblemente con este libro que presentamos hoy, y que no queríamos dejar también de que esta presentación tuviera un reconocimiento particular para Mario Cancel. Muchas gracias. Primero que nada, quiero agradecer por tomarme en consideración la invitación que me hicieron. Para mí es un honor. Comienzo. Leer Lugares, Espacios y Poéticas de las Memorias Colectivas, publicada por Ediciones Laberinto del 2025, desde el lugar de quien se reconoce lega de los asuntos teóricos desarrollados entre cada uno de los artículos que le dan forma al libro,
Resultó ser una ventana bien abierta para observar el debate historia o memoria, historia y memoria, e incluso poder sugerirle en uno que otro margen de página desde acá que me formó un historia, memoria, literatura y discurso. El libro, editado por Marcelo Lucy, Mario R. Cancel Sepúlveda y José Ana Sagasti Rodríguez, cuenta con un total de 9 artículos, incluyendo la introducción y el postluego, redactados por ellos y por Wendy Gómez Rosario, Mayra Rosado Urrutia, César Salgado y Carlos Pavón Cortera. En esos capítulos se visitan desde diversos espacios de teorización y lugares de ejemplificación los vínculos entre la historia y la memoria. Por mi parte, les presentaré solo la primera sección del libro por razones más de tiempo que de repetir, ¿no? Porque estos datos me quedan muy claros. El doctor Joel Meléndez Vadillo les ofrecerá una presentación con una profundidad teórica del tema mucho más sofisticada de la que podré hacer yo. Y el libro que celebramos hoy tiene la gracia de servir como herramienta para los que, como yo, no somos historiadores ni navegamos las aguas de las ciencias sociales, pero disfrutamos del arte de leer un buen libro cuando lo encontramos. Por lo que este libro merece todos los acercamientos y lecturas que se les puedan hacer. Para ustedes, para mí, también va esta presentación. Dilemas del pasado, la memoria y la historia, los problemas de las memorias colectivas, introducción con la que Marcelo Lucy comienza el libro, opera como la urdimbre en la que los demás capítulos, como contrahilos, se irán entreteniendo para darle forma a la pieza final. En ella se presentan los temas que resultan centrales en el resto del libro: historia, memoria, temporalidades, pasado, presente, futuro y, ¿por qué no?, pliegues y repliegues. La base en la que se sustenta la introducción es el pasado visto como una garantía de la existencia. El asunto radica entonces en cómo acceder a y dar a conocer ese pasado. En sus palabras, el dilema de la historia, de la memoria y de las propias subjetividades es entonces cómo entender el presente y el pasado, cuáles son sus imbricaciones. Cierro cita. En la introducción además afirma que para acceder al pasado es necesario el lenguaje. La importancia del campo semántico y el orden discursivo es evidente e irrefutable tanto en la escritura de la historia como en la enunciación memorial. Así pues, la contienda entre historia o memoria ha estado intrínsecamente relacionada al asunto del lenguaje y las selecciones discursivas que consideramos más o menos subjetivas. No obstante, cito, es esta ficticia disyuntiva entre lenguaje experiencial y lenguaje técnico lo que las diferentes formas de enunciar nuestro vínculo con el pasado ponen en cuestión. No es posible escindir aquello que somos de lo que sabemos y expresamos. Cierro cita. De este modo, el enfoque deja de ser tanto el qué o el por qué, sino el cómo. La memoria, señala Lucy, tal como identificó Benjamin al leer a Proust, excedía el dominio de la inteligencia, era sensitiva, sensible y afectiva. El problema que le identifican a la memoria colectiva es que ilvana sobre todo sus contrapunteos entre lo personal y lo colectivo, lo que a su vez hace que esas memorias colectivas, por compartidas, estén siempre en disputa. No obstante, ante la polémica que surge entre la memoria y la historia y la supuesta objetividad de la segunda, se afirma que las huellas de ese pasado que registran las fuentes fueron articuladas como un presente que debe ser decodificado para poder ser comprendido y narrado. Esta supuesta disputa por la objetividad desconoce los pliegues y repliegues de esos hechos como co-constitutivos de la escritura de la historia, siempre mediada por una teoría de la historia. Al final, esos pliegues y repliegues que Lucy señala median tanto en la historia como en la memoria, pues el pasado y el presente se entretejen en ambas. En la historia, en la literatura y en la memoria, el que narra importa. Esto quedará reiterado a través de todo el libro. En Querellas literarias, memorias e historia, la nueva historia y las memorias en la Europa del siglo XVII, Marcelo Lucy examina la visión que se tenía de la historia y de la memoria durante este siglo. La querella literaria atada a la idea de la crisis de conciencia europea y cómo de este debate emergió una moderna subjetividad que estudia la identidad individual que John Locke configuró y su relevancia para la nueva concepción de memoria. Además, analiza el lugar de la nueva
nueva visión de la historia bolivariana y su relación con la literatura según sus definiciones y la memoria articulada por John Locke. Examinando lo que diversos textos del siglo XVII afirman sobre la memoria y la historia, Lucy señala que desde entonces la memoria era entendida como un espacio mediado por las subjetividades en el proceso de, llamémosle, discernimiento de lo que la memoria debía y no solo quería dar. La historia, por su parte, era percibida como un relato o narración que, sin ser ficción, adquiría forma de literatura al exponer hechos pasados y en las que a su vez se le reconocía un rol importante al autor de esos relatos o narraciones, pues debía siempre tomar en consideración el llamado problema de la fuente, bien fueran escritas o la de los llamados testimonios testigos. Según Lucy, la definición de la historia terminaba resaltando el vínculo historia-memoria, aun cuando se les diferenciara. A partir de las definiciones se trasluce también el correlato de literatura e historia. De ahí la importancia de la sección Querella Literaria y Conciencia Europea, Emergencia de un Nuevo Yo, para articular esa visión del yo creador que redefinirá la forma de entender la subjetividad en la producción de conocimiento y que, por tanto, influirá en las teorizaciones sobre la historia y la memoria. La sección sobre Locke, por su parte, destaca la importancia de la triada Identity, Consciousness y Self para la nueva conceptualización de la subjetividad que, a su vez, abrió paso a la memoria como, cito, esa conciencia de las acciones y la existencia pasada que informaba de las posibilidades de conciencia y con ello de identidad en el presente, cierro cita. En palabras de Lucy, esto habilitó la posibilidad de tomar la memoria como una nueva fuente para la historia. Ese cambio de la percepción de la memoria tendrá un impacto directo en la nueva noción de historia con Voltaire, como se ve en la sección Voltaire y la nueva historia. La querella literaria entre antiguo y moderno y las teorizaciones de Locke sobre la memoria posibilitaron la existencia de una nueva historia ejemplificada y explicada por Voltaire. En Poiesis, Praxis y Memoria Social pasamos el siglo XX y José Ana Sagasti Rodríguez nos redirige hacia las memorias sociales de los afroamericanos en el wilderness y el trabajo forzado en Madagascar. En la introducción al libro, Lucy cita a Hartog cuando sostiene que, si bien la existencia humana solo es posible en el presente, esta está atravesada por las huellas que significan ese mismo presente. En su capítulo, Ana Sagasti Rodríguez no solo evidencia casos en donde la existencia humana está atravesada por esas huellas, sino que reflexiona al respecto de esas memorias inscritas en la naturaleza. El artículo comienza con un análisis del mundo como producto histórico del artificio humano, de la alteración del paisaje a partir del trabajo medial y las relaciones de seres humanos-naturaleza. Haciendo uso de la teorización de Marx en este ensayo, estas relaciones entre seres humanos y la naturaleza son pensadas como, cito, relaciones históricamente específicas entre productores y entre los productores y apropiadores del trabajo y bienes excedentes. Lo que dirige argumentalmente este estudio es la praxis vista como acción y vínculo con los demás y la poiesis vista como el producto final de la acción en donde ambas tienen un impacto en los otros. En palabras de Ana Sagasti, la cita es bastante larga, mediante el acto productivo se registran memorias, no solo porque son incorporadas en los procedimientos mismos del trabajo, sino porque muchas veces aparecen inscritas en el producto mismo, en la naturaleza alterada y humanizada, en el paisaje. En adición, el acto de producir naturaleza ayuda a los sujetos a recordar, darles sentido y filtrar sus memorias, incluyendo las dolorosas experiencias del pasado, como las memorias vinculadas al trabajo, en sistemas económicos, relacionales, marcados por la opresión, la explotación y la desigualdad. El enfoque del artículo gira en torno a las experiencias de lucha y resistencia en esas llamadas memorias contestatarias, alternativas o contrahegemónicas que retan lo que Ana Sagasti llama memorias dominantes del pasado. En el caso de las tierras yermas, Ana Sagasti se acerca al ensayo autobiográfico de Evelyn White para visibilizar la diferencia simbólica de estos espacios para los hombres blancos y para los hombres y las mujeres afroamericanas. Si bien para ciertos sectores las tierras yermas son espacios romantizados, para muchos afroamericanos, señala Ana Sagasti, cito, las tierras yermas son más bien lo que los geógrafos culturales llaman lugares enfermos, zonas que evocan espantosas memorias individuales y colectivas de trabajo forzado o explotador, sufrimiento, tortura, linchamiento y hasta muerte.
Del mismo modo, el caso del trabajo forzado en Madagascar le permite rezar a Osterhout. Sobre el pueblo Imarona, Ana Sagasti visibiliza la resignificación de los palos de rosa, los árboles de clavo dolor y la vainilla a partir de las experiencias de los agricultores malgaches. En la sección Poiesis, Praxis y Contramemoria, afirma que los indígenas proponen una alternativa tanto para la poiesis como para la praxis, en la que, cito, la valorización indígena de la naturaleza no permite reducirla a un mero recurso o materia prima inerte y maleable, y la praxis es colectiva, colaborativa y cooperativista. Al final, la sugerencia es cuestionar las narrativas dominantes y la historia social a partir de la idea de Toni Morrison de cuestionarlas manifestando, cito, las voces marginadas, olvidadas o silenciadas, interrumpir los silencios, las omisiones y los olvidos, perturbar la narrativa memorial dominante. La propuesta es una apuesta a la memoria social para ver qué olvidos se rescatan. La era del testigo, el giro subjetivo y la memoria de Carlos Pavón Ortega se enfoca en ese periodo en el que los testimonios de los testigos adquirieron un valor significativo como fuentes útiles o como las fuentes más importantes para la recuperación de un pasado traumático reciente. En su capítulo, Pavón Ortega sentencia que la memoria es importante y también lo son los testigos, pero resalta que los aportes de estos deben ser leídos críticamente. Pues citando a Levi, afirma que la memoria humana es un instrumento maravilloso, pero falaz. La era del testigo opera como una suerte de diálogo con la introducción en la medida en que se adentra en esos posibles problemas de las memorias colectivas que ha identificado tanto Pavón Ortega como los demás teóricos a los que cita, como Enzo Traverso, Beatriz Sarlo, entre otros. Según Sarlo, no hay que fundar una epistemología ingenua, por lo que en palabras de Pavón, lo que procede para sacar a la memoria de ese limbo interpretativo es someterlo en tanto representación o discurso que produce sentido sobre el pasado a los mismos principios críticos y al mismo rigor epistemológico y metodológico que a la disciplina de la historia. Para Pavón Ortega, el testimonio es, como también señala Baer, un género narrativo que se sitúa entre la historia y la literatura, entre la memoria y el arte. La propuesta de Pavón Ortega es la aplicación de un juicio crítico al testimonio como recurso para la historia. Es decir, hay una aceptación de la importancia que tiene la memoria y el testimonio dentro de la historiografía, pero no por esto se deja de destacar la necesidad de aplicarle un juicio crítico. El historiador, tanto en este capítulo como en los anteriores y en los próximos, es una suerte de cernidor, ya sea de lo que consta en los archivos y en los documentos, como de lo que se le presenta como memorias o testimonio. Finalmente, pero solo por mi parte, en Historia y Memoria, una breve reflexión teórica y un modelo de estudio puertorriqueño, Mario R. Cancel Sepúlveda se acerca a eso que en su momento se le llamó lo del Ares. Si en la introducción Lucy sostuvo que el pasado y presente silvanan en el presente y con ellos la historia y la memoria también, en este capítulo Cancel Sepúlveda lo ejemplifica al hablar, entre otros asuntos, de la plasticidad de la memoria. Como mencioné anteriormente, por razones de tiempo no hablaré en detalle sobre este artículo, pues será el punto de encuentro entre esta primera parte y la que nos presentará Lorel. No obstante, deseo rescatar de él esa última línea con la que Cancel culmina su artículo, pues me parece hilo central no solo para este libro, sino para dejar abierta siempre la puerta a otras posibles rutas, nuevos caminos, nuevos estudios. Dice: todo parece indicar que siempre recordaremos otros olvidos nuevos. Este libro nos presenta, diría Cancel, un laberinto, o propondría Lucy Repiere, relacionado con la historia y la memoria, sobre todo colectiva. Sin embargo, yo propongo, sin ningún tipo de autoridad, verlo como una suerte de rompecabezas tridimensionales en las que con toda probabilidad los pliegues y los repliegues que son justamente los que forman esos laberintos, entre los que se encuentra por un lado quien interesa ver tanto en los discursos del pasado como en los del presente sobre el pasado, una ruta de lo ocurrido, una constatación de lo que ha acontecido, y por otro, quien pliega y repliega al asirse de, ya sea en la memoria o de los archivos y sus documentos, para configurar un discurso historiográfico.
estar aquí con ustedes celebrando la publicación de este libro, Lugares, Espacios y Poéticas de las Memorias Colectivas, editado por Marcelo Luzzi, Luciana Sagasti y el eterno maestro Mario Cancel Sepúlveda. Es un gusto además estar acá en la nueva sede de mis amigues de Humanidades de Puerto Rico. Siempre es un gusto estar acá. Y es un gusto también compartir con la colega Vivique Betances la presentación de este libro. Para mí es un privilegio enorme estar acá en comunidad con todos ustedes la tarde de hoy. Por último, antes de comenzar con mis notas, quisiera tomar un momento para recordar la memoria de aquellos quienes ya no están con nosotros, muy particularmente al eterno maestro Mario Cancel Sepúlveda. Como vemos en el libro que estamos presentando hoy, sus enseñanzas no han cesado, sino que continúan forjando e interviniendo en debates intelectuales. Atento al tiempo, comienzo con mis comentarios, los cuales son más una celebración que una crítica al libro. La construcción de la memoria, al igual que la historia, no es un proceso estático. Como menciona Marcelo Luzzi en su lúcida y erudita introducción al libro, hay puntos de encuentros y desencuentros, ¿no? Para robarle una frase a Julio Ramos, entre la historia y la memoria. Cuando definimos lo que es historia, debemos tomar en consideración esa naturaleza dual, aquella que nos acordaba Michel Hofstadter, cuando notaba que debemos diferenciar entre lo que pasó y las construcciones discursivas sobre lo que pasó. Entonces, en la memoria conlleva entre sí una dimensión dual también. Hay un pulso, una tensión entre la dimensión individual y colectiva de los procesos de construcción o recolección de la memoria o las memorias. Como nota el doctor Luzzi, la memoria podría ser pensada como una irrupción del pasado en el presente. Es un acto que desafía coordenadas temporales. La memoria individual está mediada por un entramado de subjetividades, cosmovisiones e ideologías. La memoria no simplemente existe como fenómeno ontológico u ontopoético, existe como la historia entre la dualidad de lo que pasó y lo que se recuerda o se nos ha hecho recordar de lo que pasó. Es por ello que, como demuestran los autores de este volumen, la construcción de la memoria no es un acto neutral, sino que se construye desde una dimensión atada a cómo el individuo comprende el mundo, sus posicionalidades y concepción de la temporalidad. Hay factores que también informan esas construcciones, como serían la nostalgia o el trauma. Digo todo esto porque, al igual que la construcción de la historia, las memorias son construidas, no simplemente heredadas. Es decir, el actor de la construcción de la memoria es uno activo e históricamente situado. Como mencioné anteriormente, hay una tensión en las formas de recordar y o memorializar entre la memoria individual y la memoria colectiva. En este volumen, como afirma el título, los autores están interesados en pensar los lugares, los espacios y las poéticas de las memorias colectivas. Me parece que en esta clave el libro ofrece varias aportaciones valiosas y novedosas para la historiografía puertorriqueña y los estudios de la memoria más ampliamente. En primer lugar, es importante destacar que lo de los estudios de la memoria no es nuevo. De hecho, muchos de los autores en este volumen han dedicado mucho tiempo a pensar la historiografía sobre la memoria, escribiendo tesis doctorales, artículos o escribiendo cátedras en el salón de clase. Aún así, me parece que este debate no ha tenido un espacio de profundización en la historiografía puertorriqueña, y no quiero decir que no hayan existido estudios sobre la memoria, han habido muchos, y aparte de los colegas en el libro que han publicado, pensado sobre la memoria, pienso, por ejemplo, los que me conocen saben que soy un disco rayado, pienso en el imponente ensayo de Arcadio Díaz Quiñones, La memoria rota, publicado ya hace 3 décadas. En el mismo, Arcadio estaba interesado en las formas en que el Estado muñozista rompió con la memoria colectiva para instaurar una nueva. Aunque han habido estudios importantes, me parece que no se ha saciado el debate centrado en pensar en las dimensiones historiográficas sobre la memoria en Puerto Rico. En este sentido, este libro nos invita a adentrarnos
sobre la memoria en Puerto Rico. Pero como contraparte a esto, el libro no es un libro sobre Puerto Rico. En cambio, me parece que la riqueza de su lectura yace precisamente en su pluralidad geográfica. Los autores nos llevan a la Francia de Voltaire, a pensar las comunidades afroamericanas en el wilderness, a Madagascar, a la era del testigo, al Lares revolucionario, al Puerto Rico pandémico del comienzo del siglo XX, la Casa Archivo, Lourdes Rodríguez de Tío y el espacio social chileno. Cada caso ofrece particularidades para comprender cómo se han llevado a cabo diferentes procesos de construcción de la memoria. Aparte de la diversidad de lugares y espacios que aborda el libro, si bien todos los autores de alguna manera u otra abordan los puntos de contacto con la imaginación histórica, el libro opera en un registro interdisciplinario y multitemático que va desde la sociología hasta la literatura y desde la historia intelectual hasta la historia de los espacios sociales. Más importante aún, y lo dejo para abundar un poquito más sobre esto hacia el final de mi presentación, el libro centra la memoria como un espacio en pugna, algo que me parece de alta urgencia política en el Puerto Rico contemporáneo y en la Latinoamérica contemporánea. Para hacer mejor uso del tiempo, en la fase organizativa del evento decidimos dividirnos las reflexiones entre la doctora Betances y este servidor. Paso entonces a hacer unas breves reflexiones sobre los capítulos que me tocaban comentar, pero como mencionó la doctora Betances, solo por cuestión de tiempo, porque queríamos comentar todos pero nada, por ahí vamos. Comenzamos con la intervención del eterno maestro Mario Cancel Sepúlveda. El capítulo Historia y Memoria, una breve reflexión teórica y un modelo de estudio puertorriqueño, podría leerse como un archivo del pensamiento de Cancel Sepúlveda en sus últimos años de producción historiográfica. Es decir, el capítulo nos invita a sumergirnos en ese laberinto que él iba hilvanando y particularmente vuelve sobre su interés en la gesta de Lares. Pero en vez de enfocarse en Lares como evento, como momento, su mirada se vierte hacia las representaciones del evento en tres momentos históricos: las décadas de 1890, 1930 y 1960. Su análisis aborda las formas en que factores como la lejanía, la cubanización del discurso revolucionario en dos tiempos, debemos acordar que cuando hablamos de la cubanización del discurso no es el 59, también el 95, y la construcción de una idea de nación permearon, entre otros factores, cómo se recordaba Lares. Como sugiere el título, y a mí me parece que aquí está la urgencia del texto de Mario, Cancel Sepúlveda pensaba su intervención como un posible modelo de estudio en donde se fungía el método histórico comparativo desde los estudios y los debates de la memoria. Ante todo, el capítulo ofrece una reflexión sobre cómo pensar no desde el pasado, sino desde el presente. Ubicándonos entre los estudios de la memoria y la historia de la medicina, Mayra Rosario Urrutia, que agradezco el POM hacia acá, nos ofrece el capítulo Una historia sumida en el olvido, la pandemia de influenza en Puerto Rico de 1918 al 19. De entrada, el capítulo abre no con un informe médico, no con un informe científico, sino con una copla jíbara, escrita no por un nacionalista, sino por un comunista. Este gesto nos permite adelantar la sensibilidad que permea el capítulo de Rosario Urrutia, una sensibilidad atada a cómo se recuerda, o quizás más importante aún para este capítulo, cómo se olvida la pandemia desde diferentes espacios sociales. Para la autora hubo una gama de factores que convergieron para crear una memoria traumática y articular ciertos olvidos: la militarización y la Primera Guerra Mundial, el pánico social y el terremoto de San Fermín en particular. Aparte de su análisis, hay un llamado por parte de la autora a tomar las herramientas de la historia social para ahondar nuestro análisis de la salud, la medicina y la enfermedad en Puerto Rico.
Me parece entonces que uno de los grandes aportes del capítulo es recordarnos que no solo se construye la memoria, pero que el olvido es igualmente una construcción. El terremoto de San Fermín, el cual mi abuelo recordaba a través de las memorias de su abuela, tuvo un impacto muy grande en el oeste de nuestra isla grande. El próximo capítulo se ubica precisamente en el oeste, en San Germán. En el mismo, César Salgado nos ofrece el capítulo Lola Rodríguez de Tío y la Casa Archivo, domicilio epistolario y sostenibilidad patrimonial. En este, Salgado se adentra en una reflexión sobre los espacios que albergan la memoria junto a las pugnas políticas que la acompañan. Para ello, el autor entra en diálogo con la literatura sobre archivos que proliferó tras la publicación de Mal de Archivo de Jacques Derrida, el cual yo leí como Archive Fever, la traducción gringa. Salgado presta particular atención al concepto de ruindad también de Anne-Laure Stoller para pensar cómo impactan las políticas coloniales en la preservación de la memoria, aún en organizaciones privadas y o familiares. En su recorrido por la historia de cómo se formó el archivo, Salgado está atento a los momentos que fungen como el arco, o el momento fundador de lo que llegó a ser un archivo masivo y en el que el fenecido maestro, Mario Cancel Sepúlveda, participa en la narrativa del libro como actor histórico. Es un recuento en ocasiones doloroso para aquellos que tenemos que en ocasiones batirnos contra el viento y la marea para poder encontrar documentos en los archivos. O como menciona el autor con varios ejemplos, vivir con el hecho de que varias colecciones documentales en Puerto Rico han sido destruidas. Nosotros no hemos tenido una guerra cruenta, una dictadura militar como ha sido el caso en otros países latinoamericanos a través de los siglos XIX y XX. A diferencia de Puerto Rico, Chile pasó por una violencia dictatorial desde el Estado y es aquí donde se ubica la intervención de la colega Wendy Gómez Rosario en el capítulo titulado Los soportes de la memoria colectiva, encuentros y desencuentros en las representaciones de los recuerdos en el espacio social chileno. En diálogo con el trabajo del querido colega Steve Stern de la Universidad de Wisconsin-Madison, emérito, y debates recientes sobre la historia contemporánea, Cosme Rosario explora la dimensión social de las memorias en disputa en Chile. Su análisis explora cómo diferentes grupos sociales que experimentaron la violencia de maneras diferentes, como los que la recibieron o los que la perpetraron, se disputan por la memoria colectiva. Aunque el capítulo comienza con un manifiesto publicado en el periódico El Mercurio en el 2019, la autora afirma que las pugnas por la memoria y el control sobre estas memorias comenzaron con el golpe de Estado por parte de las Fuerzas Armadas y los carabineros en contra del presidente Salvador Allende. Estas pugnas continúan y se hacen esfuerzos por construir museos que permitan accionar la memoria como dispositivo político en el presente, como demuestra el trabajo de Juan Carlos Vega Briones, el trabajador y activista de derechos humanos que la autora entrevista hacia el final de su capítulo. También es interesante notar cómo el capítulo termina hablando sobre la nueva Constitución de Chile, la cual, como sabemos fue derrotada en las urnas. En vez de invalidar los planteamientos de Cosme Rosario, me parece que esta derrota de la Constitución amplifica la importancia de lo que plantea la autora en el capítulo para pensar los futuros democráticos no solamente en Chile, sino en toda nuestra América. El último capítulo es una reflexión y lectura de Mario Cancel Sepúlveda, la cual muy bien pudo haber sido leída en voz alta, que no hubiésemos sido necesitados nosotros, porque es suficiente para presentar el libro. Es por ello que no la comentaré y dejaré a la audiencia leer las palabras magistrales de Mario por ellos mismos cuando lean el libro. Pero quisiera terminar con un breve comentario. Me parece que este libro nos adentra en un debate de suma importancia en el Puerto Rico, Caribe y Latinoamérica contemporánea. Como me comentaba, adivinen quién, Arcadio Díaz Quiñones,
En los 40 y 50 el Estado rompió con las memorias colectivas para crear nuevas memorias. Y menciono esto porque esto sí es como un disco rayado. Me parece que en el Puerto Rico de 2006 en adelante ha ocurrido otra ruptura de nuestra memoria colectiva. Esto no se llevó a cabo para implementar una nueva memoria como pasó a mediados del siglo XX, sino que en aquel momento, en el 2006, el Estado era incapaz de articular un nuevo discurso de memoria colectiva. Esa incapacidad, me parece, ha mutado hoy a lo que son las políticas del olvido o la desmemoria en Puerto Rico. Ante este panorama, reflexionar sobre cómo se construye la memoria en las dimensiones políticas y sociales de estas memorias colectivas me parece importantísimo para hilvanar posibles futuros para la región. Esto no es algo fácil, con la boca en un mamey, diría mi abuela, pero mientras el Estado desmantela la Universidad de Puerto Rico, mientras no le interesa expandir, sino cerrar escuelas públicas, mientras se desplazan individuos y se desplaza la cultura, y mientras se intenta privatizar la cultura bajo la rúbrica del turismo, sin mencionar el alza fascista interesada en desmantelar cualquier institución cultural o centrada en las humanidades, el trabajo intelectual asume nuevas urgencias. La memoria, en el caso de Puerto Rico, en el caso de los capítulos que también exploran aquí otros espacios fuera de Puerto Rico, es un blanco de ataque precisamente por su potencial político. Este volumen nos ofrece no solo reflexiones, sino posibles rutas, no solo desde la experiencia puertorriqueña, sino desde otras coordenadas también. Es por ello que felicito la encomiable labor de Ediciones Laberinto en publicar este libro, como también la de los editores y los contribuidores. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Llorel, muchísimas gracias, Viveke, por sus comentarios y por una lectura tan atenta, minuciosa y cariñosa también del libro. Abrimos entonces al público general para preguntas, comentarios. Siempre que decimos comentarios es con moderación de tiempo, por favor. No es otra presentación. Una pregunta sencilla. Sí, no sé si hay Una pregunta sencilla. un minuto, es importante porque como se está grabando para que quede registrado La memoria. Gracias. Vamos a ponerlo por aquí. Bueno, ya que tenemos el montaje, pues darle las gracias a todas y a todos. ¿Qué pasó en el 2006? ¿Estaba tratando eso? ¿Fue fortuito? ¿Por qué? El cierre de gobierno en el 1 de mayo del 2006, por el impasse del presupuesto. Sí, pregunto porque para algo que estoy escribiendo y trabajando, yo he llegado por mi cuenta a esa conclusión, por ejemplo, le estoy llamando la gran traición del Partido Popular en cuanto a Puerto Rico, que siempre fue un país agrícola. Y entonces esta otra estructura del 2006 me parece interesante investigarla. Pero nada, leeremos el libro, gracias. Gracias. Abrimos preguntas, comentarios sobre las presentaciones. Bueno, muchas gracias por la presentación. Yo soy David Silva, estudiante de grado de la UPR, y quería preguntarle, me da mucha curiosidad, he cogido algunos cursos con Lucy y con Wendy, y con Wendy he estudiado mucho sobre los emprendedores de la memoria. O sea, que hay un esfuerzo muy dirigido, muy vital del otro lado, para construir, ¿no? Una memoria, una narrativa diferente a la que pues se supone que pero mi pregunta recae en esa cuestión de que dijo usted en particular, yo en María,
que el Estado falló en crear una narrativa nueva. Y no sé qué piense del hecho de que a lo mejor tiene el Estado, mi pregunta un poco es, ¿tiene el Estado que ser el que dirige esa concepción? ¿Hay una posibilidad de que se construya memoria desde otro espacio? ¿Y por qué no parece estar ocurriendo desde otro lugar? Pero sí hay unos emprendedores de la memoria que sí ahora mismo vienen del Estado, pero no todos vienen del Estado, me parece. Entonces, ¿qué piensan sobre eso y qué puede aportar este libro a un poco en comprender eso? Gracias. También tenemos presentes a Mayra Rosario, que es autora también, a Willy Comer, preguntas sobre esto. El capítulo que habla de emprendedores de la memoria es el de Willy Comer. Explicar el concepto. Y quizás que no se ve en Puerto Rico Buenas noches a todos y gracias por la presentación que han hecho de nuestro libro y gracias a todos ustedes por estar aquí. El concepto de emprendedores de la memoria es un concepto que trabaja Elizabeth Jekyll y es no tanto para identificar el trabajo que se hace desde el Estado, sino básicamente las comunidades que reclaman ese reconocimiento, esas marcas simbólicas. Esto estábamos hablando hace un rato digo, el domingo cuando estamos grabando el podcast aquí, y básicamente lo que se trabaja en el libro, y creo que por aquí viene la duda de David, es que no podemos pensar que los únicos emprendedores de la memoria son aquellos que, en el caso particular de Chile, están buscando, ¿verdad?, que la memoria de quienes fueron víctimas de la dictadura militar permanezca en el espacio público, sino que una de las cosas que nos advierte Elizabeth Jekyll es que tenemos que entender que en esas disputas por la memoria también tenemos unos emprendedores que buscan legitimar esa otra memoria, que en este caso validaría lo que fue el golpe de Estado, y en este caso en particular, como es la memoria que se intentó por un momento, y es algo que yo explico en el libro, ¿verdad?, que desde el mismo golpe de Estado, el gobierno dictatorial intentó imponer una memoria de lo que estaba sucediendo. Entonces, aún quedan esos rastros, y esos rastros aún los intenta rescatar, ¿verdad? Los intenta rescatar ciertos emprendedores de la memoria. Esto yo lo hablo más abiertamente en mi disertación, con un ejemplo específico, pensando ya en los memoriales, cómo fue tan dificultoso, por ejemplo, que haya un monumento de Salvador Allende, pero no fue demasiado dificultoso el que hubiese un monumento dedicado a un. Entonces, esos debates se dan y hay organismos, ¿verdad?, que de un lado y de otro buscan validar esas memorias en el espacio público del caso. Y Elizabeth Jekyll los nombra emprendedores de la memoria. A mí me corrige a la patada Carlos, y eso es algo que yo pongo en el texto, porque yo iba a Chile a entrevistar trabajadores de la memoria. Y él me dice, no, yo soy un trabajador de derechos humanos. Y eso a mí me cambia un poco, ¿verdad?, es parte, ¿verdad?, de ese proceso de investigación. Así que, ya diciendo esto, no sé si quieras entonces traer el contexto de Puerto Rico, porque había una cuestión ahí de pensar el Estado como el emprendedor, yo no entiendo cómo es el problema. Sí, total. Y yo creo que queda también ahí, Wendy, tu disertación como libro pronto. Que me gradué el 26. Sí, no, para mí, yo no estoy diciendo que el Estado debe ser el productor de la memoria colectiva, pero pensándolo a través del CAD y la memoria rota, una de las cosas que hizo el Estado muñozista fue romper con una memoria previa para imponer una memoria hegemónica en Puerto Rico. Yo creo que las memorias siempre están en pugna. Yo no soy estudioso de las memorias, ahora estoy un poco entrando y este libro me dio como, me zumbé de pecho, pero a mí me interesan las políticas del archivo que están muy relacionadas a la memoria, ¿no? Y cómo hay diferentes tipos de archivos nacionales y no solamente repositorios físicos, y lo estoy pensando desde ahí.
Lo que pasa es que la ruptura de la memoria colectiva, que pienso que sea en el 2006, y viendo el 1 de mayo como cuestión simbólica, porque ahí es donde yo creo que empieza la crisis que tenemos hasta ahora. No hay un Estado con la capacidad de generar una memoria colectiva como lo hizo el Estado muñozista con la DIVECO, el ICP, el Archivo General de Puerto Rico. Entonces ahora también hay unas políticas de la desmemoria y del olvido que se pueden ver a través del cierre de las escuelas y demás. Ante todo esto, yo creo que siempre han habido otras memorias que coexisten en Puerto Rico, ¿no? Hay memorias subalternas, memorias a través del arte se generan otro tipo de memorias, ¿no? Y siempre han estado en pugna. Entonces yo creo que también lo importante aquí es que las memorias siempre están en pugna, y lo que pasa es que antes en Puerto Rico teníamos un Estado capaz de articular una memoria hegemónica. No estoy diciendo que eso sea bueno, definitivamente no lo es. Pero que yo creo que ahora mismo el Estado no tiene la capacidad y ni le interesa las políticas de la memoria. Pero también hay dos manos, ¿no? Pero también hay una cuestión que me parece importante si pensamos en emprendedores de la memoria para Puerto Rico, viendo que justo levantaba la mano Juan Carlos también, pensando en Vieques, digo, por ejemplo, Archivo Histórico de Vieques es un emprendedor de la memoria. Que contesta una narrativa y que busca además generar una memoria o registrar, no me gusta el verbo registrar, pero es el que me encuentro ahora, registrar esa memoria, ¿no? Que de otra forma posiblemente no tendría. Proyectos como los que se presentaron hace poco del Archivo Histórico de Vieques sobre entrevistas e historia oral de mujeres viequenses en lucha, nos narra también cómo hay que archivar en esa idea que traía Llorel de políticas del archivo, toda esa memoria. Entonces hay emprendedores de la memoria. Lo que acontece en Puerto Rico me parece que no nos nombramos. Es decir, tenemos una categoría, si queremos decirlo así, historiográfica, que opera muy bien para América Latina, pero que en Puerto Rico no ha entrado en el diálogo, si queremos, académico, comunitario. Pienso en trabajos que se hacen en Dagoico, y ahí hay también emprendedores de la memoria. Pienso en Lester Nels, es un emprendedor de la memoria indiscutible, pero no lo nombramos emprendedor de la memoria. Pero sería. Estaba Juan Carlos y Jorge. Sí, micrófono, perdón, sí, por favor. Muy brevemente mencionando el año 2006 y pensando también en el colapso de las 936, hasta qué punto también esa memoria del muñozismo fue la memoria de un Puerto Rico desarrollista, y qué sucede entonces con esas capas de la memoria y cómo releer esos archivos del desarrollismo y lo que viene después, que es quizás como una desubicación narrativa del país con respecto a un proyecto de futuro, ¿no? Me parece interesante. No oficial, pero... Bueno, a mí me parece sumamente interesante porque hay una ruptura de esa visión muñozista. Yo creo que Lela colapsó desde los 70, 80, estaba enterrado, ¿no? Pero el discurso, la memoria colectiva que se instauró y ese nacionalismo cultural siguen vivo hasta el día de hoy, ¿no? Pero esa ruptura del 2006 es el fracaso de ese proyecto desarrollista, ¿no? Es complicado porque ahora con el nietísimo hay como unas cuestiones volviendo a resurgir del muñozismo, y hay como un intento de rearticular ciertas memorias particulares, ¿no? Entonces, para mí el 2006 no es que selló la memoria, sino que hay como una ruptura, pero sigue en pugna aún la memoria del muñozista. Jorge. Me llamó la atención la referencia a John Locke, un filósofo británico que fue bien influyente tanto en la Constitución de Norteamérica como los federalistas y todo eso. Y curiosamente,
nos llama a problematizar el rol de ese filósofo que cuando le convenía era racionalista, cuando le convenía era el gran padre del espírita, hablaba de una razón natural en el campo de la política, en el campo de la epistemología se iba más por la experiencia y demás, hablaba de esa libertad en la conciencia, pero simultáneamente era propietario o accionista de una compañía de esclavos. En fin, cómo este personaje nos habla sobre todo lo que está pasando, el quiebre del liberalismo y el acontecer hoy en los Estados Unidos. Creo Jorge que anda en la clave para intentar contextualizar a Locke. Brevemente, lo conocemos por filósofo, pero también era médico, y como médico curó a una persona que se iba a morir, que es Sir Anthony Ashley Cooper, que fue el promotor de la posterior revolución de 1688 en Inglaterra, y como lo curó, entró al servicio y es el que escribió toda la teoría política de la revolución. ¿Qué quiero decir con esto? No es un intelectual contestatario al poder, es un intelectual orgánico del poder. Y como tal, Sir Anthony Ashley Cooper era el principal accionista de la principal compañía de trata esclavista. Y lo que tú bien decías, lo que hace es justificar, por ejemplo, la existencia de que puede existir persona esclavizada. Como defensor de la libertad, siempre defendía que la esclavitud como institución estaba mal, pero había algo casi como que problemático, ¿no? De la esclavitud está mal, pero la existencia de la persona esclavizada, en tanto que excepción, que casi que en un sentido gambeniano la excepción se encierra como nueva norma, lo posibilita. En ese sentido, lo que me interesa entender de Locke es cuando él está pensando en qué es su ensayo sobre el entendimiento humano, el capítulo 27, la identidad y la diversidad. Justamente lo que él empieza a hacer es la emergencia en la cultura europea del momento de por primera vez empezar a nombrar a algo como individuo. No quiere decir esto que antes no existían las personas, lo que quiere decir es que no se concebía teóricamente la noción de individuo como unidad pensante con conciencia de sí mismo y con conciencia histórica. Y eso es lo que abre para mí un umbral de posibilidad de lo que tú llamas el liberalismo, y que evidentemente posibilita el desarrollo del federalismo, del republicanismo, que ahí habría que traer también, para mí, pensando en John Pocock y el momento maquiaveliano, cómo el republicanismo transita de Italia a Inglaterra y de Inglaterra a Estados Unidos. Entonces hay ahí ese factor central del individuo con conciencia de sí mismo, que es una conciencia histórica que abre ese plan de posibilidad de todo aquello que tú nos decías, y que evidentemente quien no lo es puede, en tanto que puso en riesgo mi vida. Esa es la comillas paradoja lockeana para defender la existencia de poder esclavizar a una persona. Puedo entonces, en tanto que estado de guerra, mantenerlo en esclavitud. Muchas gracias estoy aprendiendo mucho de ustedes, pero hay algo que quería enfatizar en términos de la memoria, ¿no? Porque ya han dicho bastante, pero en el caso de la influenza, que fue lo que trabajé, claro, la de 18-19, no la que anda rondando por ahí. Ahora mismo se estima que murieron como 50 millones. Jamás en la vida, cuando eso pasó, decían una cosa como esa, porque hay algo que no se ha mencionado, pero que
no lo quiero ver como un obstáculo, al revés, como un reto en estudiar la influenza, es la censura. Había censura, no se podía hablar de eso por la guerra. ¿Okay? Por eso le dicen la gripe española, y eso no era ninguna gripe española, pero era que como España no estaba en guerra, pues entonces allá se publicaba, ¿no? Pero aquí eso fue un desastre en términos de cómo fluyó la información. Así que poco a poco se va destapando, y además es interesante porque no estamos en la época ahora de que hay que ser objetivo y todo, ¿verdad? Y a mí me vino el interés en esto ¿cómo se llama? De estudiar la influenza, primero porque estoy participando ya hace años en un curso. El año pasado no pudimos porque se murió el profesor, pero y ahora un curso en ciencias médicas, que es sobre humanidades y medicina, que también se intentó hacer en Río Piedras, pero en algún momento no siguió haciéndose, el caso de la medicina tropical. Y por otro, que estuve en un hospital en un momento en que yo oía a los médicos discutiendo: lo que tiene es pulmonía, no lo que tiene es influenza, lo que tiene es pulmonía, no lo que tiene es influenza. Y yo dije, pues tengo que averiguar a ver qué es lo que está pasando aquí, ¿verdad? Porque hasta en los certificados de defunción había un problema serio al diagnosticarlo. Así que yo creo que abre tantas y tantas posibilidades que los estudiantes pierdan el miedo y estudien también eso, ¿verdad? Ese aspecto social y cultural de lo que significan las epidemias, los traumas que causan, y además de eso, si no fuera por la Cruz Roja y los informes que hizo la Cruz Roja, no sabríamos la mitad de las cosas que pasaban allá en la altura cuando alguien se moría. Digo, aparte de que lo enterraban en el patio, ¿verdad? Pero la Cruz Roja, los informes valen $1 millón. Gracias. Primero que nada, disculpe porque no he leído el libro, así que mi pregunta viene a toda la discusión que ha sucedido. Es quizás fácil entender cómo un Estado puede dictar qué es o no es historia, qué es o no es memoria, pero ¿cuál es el rol hegemónico del historiador en dictar qué es historia legítima y qué no es historia legítima, o qué es memoria legítima y qué no es memoria legítima? ¿Y cuál es el rol ético del historiador en este caso? Directo a la yugular. Pero es algo que, aunque no, yo no tengo ningún tipo de autoridad de nuevo para decir justicia, ¿no? Pero sí leí. Así que yo creo que aunque no sea de una manera directa, es algo que se atiende en el libro, y yo creo que es algo que se pone en práctica también, se está viendo allí cuál es la postura, pero hasta brevemente, bueno, siempre digo brevemente, nunca sido breve, perdón. Si pensamos en lo que fue tradicionalmente la historia o como disciplina moderna desde el siglo XIX, ahí había una figura del historiador como aquel que era el único capaz para articular el discurso histórico, y que además tenía una serie de ejes, y esa serie de ejes además negaban la posibilidad de que la memoria fuera una forma de acceso o una fuente más para la historia. Esto que fue una anomalía en la historia de Occidente, por lo menos, porque los historiadores siempre se habían dedicado a hacer una historia del presente, o por lo menos con una observación ocular de aquello que acontecía como probatura más válida. Era mejor verlo que me lo contaran, si quieren lo digo así. En el siglo XIX se rompe con esto y se empieza esta ficción de que el historiador tiene que estar desvinculado del presente o de su objeto de estudio para ser, comillas, objetivo. Bien, esto nos permite entender que la disciplina de la historia ha heredado esto como una carga sobre sí misma, porque además ha heredado esta idea muy propia de los juristas. Los primeros grandes historiadores fueron juristas,
en la cual había que hacer una probatura documental de aquello que se decía. Es decir, si estoy diciendo esto, tiene que tener un texto que lo diga y otro que lo corrobore. Entonces, cual si fueran testigos, no testigos, sino que el documento testifica. Y entonces esto es lo que decía Llorel, que había unas políticas del archivo histórico, del archivo nacional, del archivo general, que articula una verdad sobre la historia, pero que es también una verdad sobre la memoria, porque el relato individual, particular, de la memoria, tiene que ser contrastado, decían estos historiadores, por el relato de las fuentes. Esto hoy en día diría que ningún historiador serio lo cree. Hay muchos que lo siguen pensando, pero sí, se está grabando, no hay ningún problema, ningún historiador serio lo cree. El punto es en serio. Historiador puede hacer, pero no será serio. ¿Qué quiero decir con esto? Hoy en día no tenemos una prevalencia de la historia por sobre la memoria como forma de acceso al pasado, sino que entendemos que debe existir un diálogo. ¿Dónde está el componente ético que me parecía sumamente importante de, aquí, bueno, solo dos historiadores, porque nos preguntaron como historiadores, no es como de mérito, que estamos, bueno, el componente ético principal, me parece a mí, me puedes corregir Llorel o apuntar ahora, me parece que el componente ético principal está en cómo no desvirtuar. Como historiadores, para mí somos militantes de la verdad, pero de una verdad que siempre es provisoria. Y eso es lo que nos genera una sensación de finitud o de cuestión no cerrada, y que en ese sentido no desvirtuar me parece que va a ser lo fundamental. ¿Qué quiere decir? Si quieren que lo concrete, bueno, si estoy leyendo un documento, ¿qué es lo que dice el documento? Si hay un testimonio, ¿cómo hago la pregunta? Porque a veces el cómo hacer la pregunta ya presupone la respuesta. Entonces yo no quiero conocer, quiero probar. Entonces hay formas éticas de acceso. Y la pregunta puede ser a una persona que estoy entrevistando o puede ser también al propio documento. Entonces, me parece que ahí hay esa voluntad de no desvirtuar, en tanto que militancia de la verdad como provisional, que me parece fundamental, sabiendo que además la historia hoy en día debe ser una historia restaurativa. O deberíamos aspirar a una historia restaurativa. Sí, dirección, orientación. Principalmente emerge el concepto emerge de comunidades afrodescendientes en Estados Unidos, pero digamos como que ya se ha expandido por fuera, y lo que busca es cómo se genera la comunidad, la propia comunidad genera su propia narrativa histórica, en la que, si lo pensamos con respecto a lo que ha sido la historia hegemónica, no digo oficial, hegemónica, discute y disputa sentidos. Para mí, la historia construye sentidos sobre el presente pasado, entonces en ese sentido disputa sentidos ya asentados, en tanto que vamos a pensar en desplazamiento, algo que afecta cotidianamente. Bueno, cómo las historias, y lo pienso para Puerto Rico, no han hablado de desplazamiento, cómo la historia restaurativa va a empezar a hablar de desplazamiento, no solo del presente, sino también, de nuevo, pienso en la Boico, pensemos en Machuchal, pensemos desde los 40, pensemos desde la conformación de la Valdoriotti. Entonces, todo eso ahí estaríamos hablando en ese sentido de historia restaurativa. No restaura, no restituye la ofensa, pero por lo menos empieza a ser narrada. Sí, Ramón. Hola, buenas tardes.
similares a la labor del periodista. Vengo de ese campo, lo siento, pido disculpas. La búsqueda de la verdad, esa contextualización, cómo abordar una fuente sin preguntas que sean viciadas, cómo establecer un panorama que permita dar voz a las márgenes, a los invisibilizados, a restaurar esa historia. Es parte de los principios básicos que mueven la teoría de responsabilidad social del periodista desde la Comisión Hutchins, esto es desde la década de 1950, así que eso me ha traído a la mente, como mencionabas al comienzo de la presentación, la historia como algo inacabado y como algo constante, ¿no? Y ustedes cómo narran esa historia y cómo los periodistas desde esa perspectiva estamos también construyendo unos relatos que ciertamente no están exentos de poder, y esa es la gran importancia con respecto a cuáles son las fuentes que se seleccionan para articular ese relato. Y un poco atándolo con la pregunta del compañero de estudios graduados, eso creo que es una gran importancia con respecto a la labor que están haciendo como emprendedores de la historia, los colectivos y los grupos comunitarios, y cómo están articulando esas voces que no necesariamente estaban en ese discurso hegemónico y que ciertamente están tomando muchísima más trascendencia porque se están apoderando de sus propios relatos a través de la elaboración de repositorios, de archivos que narran su historia con sus propias voces y sus propios términos, ¿no? Esto es algo que se desarrolla a través de modelos postcustodiales de archivos digitales, y en ese sentido quiero aprovechar la oportunidad para reconocer y agradecer la mentoría que tanto Marcelo Lucy como Wendy me brindaron a grupos comunitarios de este año con una iniciativa de VR Caribe Digital, en la que justamente sirvieron de mentores en esa labor de acompañamiento para que las voces de estos grupos colectivos que en Puerto Rico están apoderándose de su propio discurso están tomando mucho más fuerza. Gracias. Si no hay más preguntas o comentarios, sí que querríamos agradecerles. En verdad, para nosotros ha sido sumamente gratificante y era sumamente importante que poder hacer esta presentación, y sobre todo ver tantas caras y gente conocida y amable que se suma a esta presentación. Nos llena el corazón, así que muchísimas gracias por habernos acompañado. Muchísimas gracias a Viveke Betances y a Llorel Meléndez Vadillo por aceptar en tiempo récord hacer una presentación del libro. Así que en verdad muchísimas gracias. De nuevo, muchísimas gracias a Sonia Canetti y a Humanidades Puerto Rico por el espacio, por la logística y sobre todo por hacer posible la presentación.